El modelo europeo ha fracasado, hay que demolerlo y buscar otro. Y dice Héctor Abad, no puede haber un diagnóstico más erróneo ni una frase más peligrosa si efectivamente se pusiera en práctica. Pero Europa Occidental, incluso la Europa de hoy en plena crisis económica, es el experimento político, cultural y social más exitoso de la historia del mundo. Los 67 años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial consiguieron producir poco a poco y con altibajos un milagro de prosperidad, convivencia, paz, igualdad y libertad que no se había visto nunca antes en la historia del planeta. Desde Suecia hasta Italia jamás había habido una proporción tan alta de la población viviendo tan bien y tan pacíficamente en el mismo espacio. Eh, Hace algunos años, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el poeta Álvaro Mutis tuvo una salida memorable cuando le preguntaron si Puerto Rico debía independizarse del yugo imperialista norteamericano. Mutis dijo que sí, pero con tal de que volviera al venerable seno del imperio español. A más de 200 años de la independencia de los países americanos, uno se pregunta si al menos a algunos no les habría ido mejor si hubieran seguido siendo colonias europeas. Al territorio de ultramar francés llamado Guadalupe no le ha ido menos mal que Haití, independiente, con todos los méritos que tuvo la gloriosa liberación de los esclavos. Si yo tuviera que escoger para vivir hoy entre la muy independiente isla de Cuba y la muy independiente isla de Puerto Rico, no dudaría en escoger la segunda. Para un argelino sin caras ideológicas, es por lo menos dudoso si para su país no hubiera sido mejor seguir siendo un departamento de Francia. A las Malvinas les va mejor con Inglaterra que con Argentina. Los tres experimentos anticoloniales más exitosos de América son Canadá, Estados Unidos y Brasil, que han conseguido superar a sus metrópolis originales. Pero a varios de los países y paisitos latinoamericanos les iría hoy mejor como departamentos de ultramar de Europa que como están. Bastaría que tuvieran un régimen autonómico y todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Bueno, en fin, es esto, ¿no? Dice que la independencia no nos ha servido para nada, que no vivimos mejor que cuando éramos colonia y que al contrario, viviríamos mejor si siguiéramos siendo colonias, en este caso de Europa, y habla de tres excolonias exitosas. Brasil, que es más próspera, mejor que Portugal, y Estados Unidos y Canadá, que están mejor que Inglaterra. ¿Cuál es tu opinión, Samuel? Pues es una larga discusión. Yo creo que es una discusión inclusive desde antes de las mismas independencias de las colonias novohispanas, americanas, en el caso de la Nueva España en México. Y es una discusión constante de si hubiera sido mejor la independencia o no. Me acuerdo que en el siglo XIX, con tantas guerras, a la lectura del siglo XIX, eso era uno de los grandes traumas, preocupaciones de los intelectuales, políticos del momento, si era mejor o no. Sobre todo en un siglo XIX que en toda Latinoamérica hubo constantes guerras civiles, inestabilidad política. Pero no estoy seguro de que en todos los casos sea así. Precisamente el éxito de dos de estas tres colonias que menciona el texto se debió a su independencia de su metrópoli, en el caso de Canadá y Estados Unidos. Eh, en el caso de Brasil es diferente. Yo creo que argumentar que es mejor o peor depende demasiado del contexto histórico de la colonia en sí, de la geografía, del espacio en donde se encuentra, de muchos otros elementos. No es lo mismo Puerto Rico, que le va muy bien y que la vida en Puerto Rico se vive bastante bien, que el tema que yo platicaba la semana pasada, que Liberia, que también en su momento fue protectorado norteamericano, en el cual todavía vive, es uno de los países más pobres de muchos otros de África. Entonces, habría que matizarlo, depende mucho de muchos elementos más que solamente de estar bajo la hegemonía de un país europeo o no. Y otro de los datos que comentaba este autor, en lo que estabas leyendo ahorita, sobre lo bien que le va a Europa, eso es cierto de los últimos 50, 60 años, 70 años para acá, pero la historia europea es una historia de constantes guerras, y hay que recordar que las dos peores guerras de la historia de la humanidad se vivieron justamente en territorio europeo. Pues sí habría que analizarlo, ¿no? No deja de ser polémico y sí hay algunos datos interesantes en lo que menciona el autor. Marcos, Pues yo creo que
todo está dentro del terreno de la relatividad. Yo creo que en México, por ejemplo, que fue colonia, no ha dejado de ser colonia. Para mí es un mito la independencia y también un mito la revolución y todo lo que pasa actualmente en México. Y para muestra es que España nunca ha dejado de tener hegemonía sobre México, ni cada día más. ¿No? Lo vemos en la industria turística, por ejemplo, y en muchísimas cosas. Lo vemos con el petróleo, etcétera, etcétera. Así es que pues es medio relativo, vamos a decirlo así, hablar de independencia de esto. Brasil de independencia, Brasil nunca se independizó, sino al día siguiente no hubo ni guerra ni nada, ¿no? En 24 horas se resolvió el asunto. En Estados Unidos hubo una guerra y todo, pero siguen siendo exactamente los mismos, y con Canadá también, y que mejor que Inglaterra está difícil, ¿no? No está mejor Canadá y Estados Unidos que Inglaterra, Inglaterra está mejor que cualquier otro. Así es que ese es mi punto de vista. Es tan relativo ese asunto. Todos estamos en el terreno de la actividad. Y podríamos pasarnos aquí 2 horas hablando de este mismo asunto, porque yo veo eso, ¿no? Que nada de independencia, nada de revolución, nada de cambio, nada. Seguimos exactamente la misma gente que manejó este país a raíz de la conquista, lo sigue manejando de diferentes maneras. Pues es un tema muy polémico, ¿verdad, Callejo? No, absolutamente sí. Es un asunto de vencedores y vencidos. Digo, yo así regreso a la discusión casi primigenia entre explotados y explotadores, porque no se trata de escoger un bando porque sea más próspero, se trata de escoger un bando porque es el que avasalla. En todo caso, ¿no? Lo que plantea el autor, plantea escenarios o facciones de países. Entonces se trataría de estar con los que avasallan, con los imperialistas, con los que ponen las reglas, con los que contratan los empleados de mano de obra barata. No les quedaría muchos lugares, necesitan los países desarrollados, necesitan todavía países donde armen las taipas, donde puedan armar los balones, los zapatos con sueldos miserables. Entonces, ni siquiera se puede decidir eso, ¿no? Pero así está el mundo dividido en esos dos.